Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Qué bendición. Dios está preparando esa generación fresca. Dios tiene planes con esos jóvenes, así que yo animo a los que no impulsaron o motivaron a sus hijos, se le están perdiendo de lo mejor. Así que en la próxima, eso vale más que muchas cosas materiales. La manera en que el Señor se movió, los testimonios que yo he escuchado, maravilloso. Dios es bueno, ama a esta generación emergente. Amén, aleluya. Aprendiendo a cuidar mi templo, en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha. Yo dispongo mi corazón y mi mente para escuchar la palabra, para aceptarla y para vivirla, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no saben ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Aleluya. Hay muchas declaraciones del Evangelio que uno en lo natural, pues de primera se queda así como, ¿y cómo es eso? Y no solo sucedió en este tiempo. Cuando Jesús habló con un sacerdote llamado Nicodemo, el Señor le hizo una de estas declaraciones: te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿Será que voy a entrar al vientre y volver a salir si yo soy viejo? Y el Señor le aclaró que no es en la carne, sino en el Espíritu. Y el que no nace de nuevo no entrará en el reino. Y hay otras declaraciones, hermano. Y una es esta: de que nosotros somos templo. ¿Cómo? Un templo yo. Si a veces como me enfermo, si míreme, arrugadito, o yo tan malcriadito. Templo. ¿Cómo? Y quedan esas declaraciones en el aire y no las logramos procesar. Y por eso a veces no avanzamos. Porque también la reconveniencia, o sea, en cuanto a no hacerlo, mire lo que dice el Señor: el que no lo cuide será destruido. O sea, son palabras muy fuertes. Solo que no es una destrucción así directa, momentánea, de mala intención, sino que el Señor está hablando de las consecuencias naturales. O sea, de los efectos normales, si nosotros no entendemos ese milagro. Porque antiguamente, antes, en el antiguo pacto, los templos eran materiales y servían para ofrecer sacrificios. Y el Señor vino a trastornar eso completamente. Y ahora nos sale con esa declaración extraña. Todos, cada uno es un templo para el Señor. El que ha recibido su Espíritu se convierte en un templo santo. Ay, chocante, confrontativo, extraño. Y yo le animo, no dejemos esas declaraciones en el aire, porque son la base, el fundamento de la fe cristiana. El apóstol Pablo, junto con otros 3 o 4 apóstoles, son la base del Nuevo Testamento. Además de Jesús, en los evangelios está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Juan y el Judas. Además de ellos, Jesús. Y esa es la base de toda nuestra fe cristiana. No son leyendas ni historias seculares, sino que es lo que
les fue inspirado a estos varones. Y ahora nos está diciendo que yo soy templo. ¡Qué tremendo! Y el Señor, lo toma en serio. No es una declaración simbólica. No es solo una frase poética para adornar la palabra de Dios. Es una realidad que yo la tengo que entender y vivir para que la destrucción obviamente nos lleva hacia la muerte. Un día vamos a morir. Pero mire, hace poco se conoció la noticia de un apóstol, el apóstol Abraham Castillo, que fue de la misión cristiana del Calvario. Una misión donde nosotros estuvimos hace tiempo. Ellos son 2 hermanos Castillo, cada uno tiene un Calvario. Se oye raro, ¿va? Una misión en el Calvario. Cada uno de ellos dirige un grupo de pastores, pero el que era el más principal murió hace una semana. Pero ¿sabe qué? Estaba dormidito, no estaba enfermo, no sufrió nada, solo amaneció ya con el Señor. Ya se fue mientras dormía, sin sufrimiento. Bendito sea su nombre. ¿Qué mejor muerte que esa? Ya tenía una edad, creo que andaba por los 78 por ahí. Pues es una edad ya donde se puede ir uno. Pero qué bendición irse de esa manera. Pero cuando hay destrucción, cuando no se ha entendido que yo soy templo y que yo debo de cuidar este templo, pues las cosas van a ir un poco así turbulentas, van a ir un poco complicadas y se me va a ir complicando la vida. Pero el Señor quiere que aprendamos a cuidar el templo, porque yo he nacido de nuevo, yo conocí al Señor y Él envió su Espíritu Santo y Él vive en mí. Yo quiero enfrentar esa verdad y vivirla, porque si la ignoro, si usted ignora esa verdad, va a ir contra el diseño divino y nada bueno le va a salir ir contra el diseño divino. Aleluya. ¿Usted cree que usted es templo del Espíritu de Dios? El asunto es que usted es templo, pero usted también y yo somos el sacerdote que cuida ese templo. ¿Y quién más? Porque todo templo tiene sacerdocio. Y es mi deber preocuparme, trabajar de que este templo esté limpio, esté bien cuidado y funcione. ¿Para qué sirve un templo? Para presentar ofrendas al Señor y para que el Espíritu de Dios se manifieste en ese lugar y tener un encuentro con papá. Amén. Todo eso también sucede aquí. Sucede en estos ambientes materiales, los templos materiales, porque nos congregamos, Dios también se manifiesta, pero el principal lugar de encuentro que el Señor quiere cuidar es amén, mi cuerpo. Es el mejor, es el principal. Y cuando este templo es cuidado, ya el material va a ser un lugar de bendición. Pero si yo no cuido mi vida como templo de Dios, entonces cuando nos reunamos, pues todo va a ser forzado, va a haber más división que unidad, más odio que amor, más pelea que bendición. Y estos ambientes empiezan a volverse en contra. Y usted a veces escucha ministerios donde solo peleando. Mira, hermano, a mí me estaban contando la historia de un ministerio donde a machetazos se agarraron porque no se ponían de acuerdo a nombre de quién iban a poner la propiedad. Y que unos decían que a nombre de unos 5 hermanos y otros que a nombre de una misión. Y como no se ponían de acuerdo, se empezaron a agarrar y se salieron del santuario y hasta se sacaron los machetes. ¿Por qué llega a suceder eso? Porque
primero se empezó a descuidar el templo. Cada persona, cada creyente no entendió que lo que a Dios le interesa, sí, el santuario es importante. Y sí vamos a cuidar el ambiente por motivos de orden, por motivos de que funcione bien todo. Pero yo imagínense que esté cuidando este altar y que aquí nadie que esté en pecado sube. Y yo en mi vida ando mal. Eso no va a trascender, no va a servir de nada, no va a ir nada bien. Por gusto, de todos modos va a haber tropiezo, maldición en la iglesia. ¿Sabe usted que en una iglesia puede haber maldición en lugar de bendición? Y por eso muchos creyentes terminan aborreciendo el evangelio, se van jurando y perjurando que nunca más van a poner un pie. Y yo estaba oyendo el testimonio de un hermano que se fue de la iglesia porque lo trataron de una manera espantosa. O sea, para empezar en esa iglesia decía: bueno, hermanos, reúnanse. De este lado se van a sentar los que no son, y ojalá que no usaban esa palabra, los que no son creyentes. Los que son pecadores se sientan aquí. Ahora, los que son miembros santos de la iglesia se sientan aquí. Y los que están así medio. Pero imagínense cómo se sentía la gente invitada. Si usted no es miembro de esta iglesia, no está en santidad, usted es un impío pecador, siéntese de este lado. Y así, pero el hermano todavía tenía deseos y ganas de agradar al Señor y se quedó aún así. Y ya cuando estaba ahí después empezó a ser todavía más fuerte el trato. Al final lo trataron tan mal, tan injustamente, que se fue. Y eso sucede no porque se está cuidando el templo físico, porque ese pastor, según él, está cuidando el templo. No, se olvidó de él. Él es un templo y ahí está el Espíritu de Dios. Y ese es el principal que yo debo de cuidar. Amén. Y usted también. Alabado sea el Señor. Entonces en primera de Pedro 2:9 el apóstol Pedro nos hace la siguiente declaración: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien que Dios ha hecho. Entonces yo le tengo la noticia: usted es un sacerdote. Pastor, pero yo no estoy sirviendo en la iglesia. Su templo, usted es un templo. Desde que usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados, usted vino a ser templo de Dios, porque el Espíritu Santo fue enviado a vivir dentro de usted. Entonces usted se convierte en un templo y usted es el sacerdote de ese templo. Se debe de preocupar en cuidarlo y en que esté funcional. Porque ¿para qué sirve un templo? Pues un templo sirve para presentarle ofrendas a Dios, sacrificios, y Él a través de eso se va a conectar con la persona. O sea, se establece una amistad, una conexión, una relación. Amén. Claro, el pecado, la maldad a mí me separa de Dios, pero un templo sirve como un lugar de reconciliación, como un lugar donde hacemos las paces, donde nos ponemos a cuentas. Entonces este templo dentro de mí, cuando yo fallo, cuando yo cometo errores, y usted también, y seguro que lo vamos a hacer, y a veces algo seguidito, lamentablemente. Ojalá no lo cometiéramos tan seguido, pero a veces fallamos seguidito. Entonces la vida se nos pone un poco complicada. Claro, el santuario físico estratégicamente es un lugar de conveniencia, porque
estamos juntos, la presencia de Dios se mueve, Él recibe nuestro canto, nuestra alabanza, oímos palabra. Pero lo que se pretende es que cuando usted se vaya de aquí, todo lo que ha recibido de Dios, palabra, enseñanza, los toques, esos toques que nos sensibilizan y uno se va del templo tocadito. Ay, no. Cuando se dijo esa palabra, hubo un momento que yo sentí algo y me recordé de mi mamá, de mi papá, de mis hijos. Y yo prometo que los voy a buscar, ya no voy a ser así tan duro, tan no sé qué. Y uno se va tocadito. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y uno se propone y dice, ay no, ya no voy a comer tanto. Ah no, ya no voy a ser tan exigente con mi mujer. Ya, etcétera, etcétera. Amén, dice la sierva. Predica, varón, predica. Entonces, como uno se va con esa palabra, estando en casa, uno medita sobre lo que oyó, lo que recibió, y uno reflexiona y uno se propone, uno ora, uno dobla rodillas, y luego regresa a media semana y va reforzando la relación con Dios. Aquí tiene un objetivo el reunirnos, porque este templo se une al otro templo y al otro y al otro, y formamos una sinfonía, amén. Formamos un ejército de adoración, de exaltación a Dios. Y eso hace que la presencia de Dios se manifieste. Entonces tengo que entender que mi cuerpo tiene que ser cuidado de muchas maneras, para que también ahí Dios me hable, ahí Dios un día se manifieste en mi casa, cuando yo ore por mis hijos, cuando yo doble rodillas, todo eso llegue al Señor, porque yo estoy entendiendo. Yo quiero hablarte hoy, como Dios me dice que yo soy sacerdote del Rey, usted es sacerdote del Rey, tenga o no tenga un servicio formal en la iglesia. Desde que usted recibió al Señor, usted se convirtió en sacerdote mínimo de su mismo templo. Y otros son del hogar, son sacerdotes del hogar, sacerdote de la esposa en el caso del hombre, sacerdote de los hijos. Pero mínimo empezamos a ser sacerdotes de este cuerpo, al que Dios cuida, cela. Él es celoso. Y en todo sentido. El Señor quiere ver su cuerpo saludable. El Señor quiere ver su vida estable, feliz. Quiere verlo en un balance no solo físico, sino espiritual. ¿Verdad? Por eso a veces se enseña en la iglesia a cuidar la nutrición, la alimentación, para tener salud, porque este es templo del Espíritu Santo. Se enseña que el fumar no es bueno, porque este es templo, y el fumar es una adicción que daña los pulmones, además de que es esclavo de un gasto, porque es caro, los cigarros son caros. Además de eso, daña su cuerpo. Entonces, eso no le agrada al Señor. Ingerir licor, embriagarse no es bueno, porque daña este cuerpo. Y también la Escritura ordena: no os embriaguéis con vino. Algunos van a decir, yo lo hago con cerveza, pastor. Bueno, yo le cambio, le amplío la versión. No os embriaguéis con ningún tipo de licor, ¿vale? ¿Cómo la ve de ahí? Ahí incluye cucha, chaparro, tequila, el gusano del tequila, el mezcal, whisky, no importa. Es una orden que no nos embriaguemos con ningún tipo de licor, porque el cuerpo, que es el templo, debe estar bajo el control del Señor. Porque el alcohólico hasta mata a un pobre paisano que va caminando, y como va. Ayer que yo venía del viaje de Petén, mire usted, yo venía detrás y por un buen trecho, más o menos unos 10, 15 minutos, iba un borracho usted. Ay, pero mire, en un Hilux,
algo así, un 2014, pues 12 por ahí. Y mire, el hombre borracho, digo yo, porque se atravesaban toda la carretera. Y cuando venían los carros apenas se los quitaban. Y una moto apenas ya se la echaba. Entonces yo quería pasarle, pero que no me dieron mi toque. Y me alejé un poco porque qué tal, chocaba con un camión y me lo tiraba encima a mí. Y yo orando, Señor, líbralo, guarda, que no vaya a matar a nadie, porque está ebrio, no es dueño de su voluntad, sino que el alcohol. Este templo es cuidado por usted mismo en primer lugar. Usted es un sacerdote de Dios. Y Dios nos va a examinar y nos va a calificar de acuerdo a cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual relacionada a mi cuerpo físico, que es un templo. Y con la declaración de que usted y yo somos sacerdotes, yo te voy a dar 3 principios de cómo debe de ser un sacerdote del nuevo pacto. Y el primero lo encontramos en Marcos capítulo 12, verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. De todos los sacerdotes con los que Cristo trató, hubieron 3 ejemplos, y este es uno de ellos que el Señor aprobó, porque todos lo atacaban, lo contradecían. Todos los sacerdotes le querían poner trampas al Señor y encontrarlo en un error para acusarlo, pero como el Señor en el Espíritu Santo, Él discernía y sabía lo que había en el corazón de todos. Pero hubo uno, el que aquí se menciona, no está su nombre, es anónimo. Cuando el Señor estaba predicando, Él le dijo: maestro, lo que estás tratando de decir es que la ley se resume en 2 grandes principios: amar a Dios con todo el corazón, fuerzas, pero al mismo tiempo amar al prójimo como a uno mismo. Pero aquí suelta lo que ningún fariseo entendía. Y esto es más importante que cualquier sacrificio, que cualquier servicio, que cualquier ofrenda. Y el Señor, admirado, le dijo: wow, no estás lejos, ya vas llegando a la verdad, está cerca de ti. Esfuérzate, sacerdote, tu corazón está cerca de papá. Él entendió algo que nadie entendía en esos tiempos, y hoy en día nos puede pasar lo mismo. De nada sirve una vida espiritual, de nada sirve una práctica religiosa si no tenemos amor, si nos olvidamos hacerlo todo en el amor de Dios. Porque a veces el oficio nos traiciona. Es como aquellos servidores o aquellos músicos o aquellos pastores que con el afán de hacer la actividad y con el afán de cumplir la tarea, el oficio nos gana y nos olvidamos del amor, porque terminamos tratando mal a las personas, terminamos a veces ofendiendo a las personas en el nombre del gran oficio evangélico. El hermano, yo creo que ya les he contado un día, el hermano César Blanco nos va a contar el testimonio que él un día quiso buscar a Dios. Estaba él mucho más joven que ahora, soltero obviamente, y quiso ir a una iglesia allá en Quiché, enfrente del parque.
Y él necesitado, y pues voy a entrar, dijo, necesito de Dios, y para adentro iba según él. Y un gran sacerdote le salió, hermano, bien entacuchado, su corbata impecable, su traje bien planchado. Y le dijo, buenas noches. ¿A dónde vas?, le dijo el cara. Es que quiero entrar al culto. Le dijo, pero viera que así como viene vestido, no puede entrar. Él venía así de playerita, así como hermano Juanca, playerita humilde. Así no puedes entrar, le dijo. Sí, pero viera que yo tengo necesidad. Lo que pasa que en este lugar hay que venir vestido apropiadamente, porque aquí está el Señor. Así que vaya y cámbiese, y cuando venga apropiadamente lo dejamos entrar. Ay, Dios mío. Yo digo que ese, si ya se murió, se está revolcando en el infierno. No, yo estoy peor que él, ¿verdad? No. El diácono que estaba cuidando la tradición, que era vestir, está bien si ellos se quieren vestir. No está mal llegar presentable. Si se tiene ese objetivo y estratégico, está bien. Pero no se puede pisotear el amor, porque ahí no hay amor. O sea, ahí el legalismo, o sea, el oficio pudo más. Y es lo que este sacerdote entendió, que es primeramente el amor. Por eso el Señor pudo morir por nosotros. Porque antes de ver cómo lo escupían, antes de ver lo traidores que eran, antes de ver lo desleales que fueron, Él pudo ver la ignorancia y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso solo se puede hacer cuando se pone por delante el amor de Dios. Amén. Así que yo quiero decirle, hermanos, si vamos a ser buenos sacerdotes, buenos servidores de este pacto, buenos hijos de Dios, cuando entendamos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo es eso de a nosotros mismos? 3 cosas pelea uno para uno mismo. 3 cosas: la seguridad física, suplir las necesidades básicas y respetar la dignidad. La seguridad física. Todo mundo en algún momento de peligro, uno quiere salvar su vida. Por ejemplo, está uno en la calle y de repente empieza a reventar una rebelión y suenan los balazos. Pues usted no se queda parado ahí, no, usted se agacha. Yo me recuerdo que en los años finales de los 70, principios de los 80, en varias veces en el centro de San Salvador me tocó, quedé yo en un fuego cruzado, porque los estudiantes de la Universidad Nacional, y había una asociación de maestros, pero eran puros guerrinchas, puros izquierdas, militantes, salían a hacer unas grandes manifestaciones, pero ya estaba arrancando la guerra así propiamente. Entonces llegaba el ejército a reprimir con violencia. Y yo me encontré un par de veces en ese fuego cruzado. Y empezaba, como yo no andaba en la manifestación, pues así, pero me tuve que tirar al suelo un par de veces y sonaban los balazos, y cuando ya se estaba tranquilizando salía corriendo. Pero un compañero, un vecino que sí andaba militando, estudiante de la universidad, me contó que los encerraron en un callejón y ya habían matado a unos, y él lo que hizo fue que agarró sangre de unos muertos y se echó él y se hizo el muerto. El amigo Gilberto, yo creo que mi madre se recuerda de Gilberto. Entonces, de esa manera se libró. El instinto, una cosa espantosa, hermano. Eso nosotros debemos de anhelarlo para el prójimo también.
O sea que en un momento de necesidad primordial, no solo pensar en nosotros mismos, hay que recordar que el prójimo también está en peligro. Y velar por él al mismo tiempo que yo velo por mí. Segunda necesidad básica que uno busca para sobrevivir es suplir la necesidad, la alimentación, el vestido y el techo. Entonces el ayudar al necesitado, el proveerle al pobre, el contribuir en los proyectos es una manera de cumplir este mandamiento. Porque así como a mí me da hambre y yo tengo que comer, y algunos 5 veces al día, Dios te bendiga, Juanca, el otro también tiene necesidad. Pero es que yo trabajo y el otro es un haragán. Por las razones que sean, tal vez es haragán, tal vez la vida lo educaron mal, no le enseñaron, o todo está bajo maldición, o es pobre. Pueden ser las razones que sean, pero la palabra me dice que yo debo de amarlo como a mí mismo. Y si a mí mismo me da hambre, es lógico que al otro también. Entonces yo voy a cumplir este mandamiento. Participe en proyectos de misericordia. Hágalo en una forma personal, al que llega a su casa a tocar, cuando son proyectos de la iglesia, o usted mismo, como sea, hermano. Pero estas necesidades básicas, así como las siente usted, las siente el prójimo. Y tercera necesidad básica es respetar la dignidad. Todo mundo quiere ser respetado en su dignidad. Así que midamos las palabras. Si vamos a hacer un reclamo o si hay un malentendido, sepamos medir nuestras palabras y nuestra actitud, porque así como yo quiero que respeten mi dignidad, se debe respetar la del otro. Pero a veces somos tan egocentristas y pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y exigimos y solo queremos que se cumpla lo nuestro. Pero la vida es un equilibrio. La vida es un equilibrio, amén. Porque con la misma vara que yo mida, así me van a medir a mí. Hoy es él el que está en un problema, en una crisis. En 2 meses puede ser yo. Aunque tenga la culpa él, pero yo también un día puedo tener la culpa. Qué lindo que aunque tenga la culpa me tengan misericordia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el fulano, don Perenceno, tiene la culpa en algo. Aunque tenga la culpa, yo le voy a tener misericordia. Ay, no, pastor, hay que es que él. Pues cuando un día tú vas a tener la culpa también, y así te van a agarrar y con unos intereses agregados. No diga amén, diga ouch. Pero si yo digo, bueno, sí fue su culpa, bueno, pero vaya, está bien que no vuelva a pasar, acepto sus disculpas, qué bueno. El día que yo planche, el día que yo meta la patona de elefante, igual me va a salir un cliente. Bueno, está bien, no tenga pena. Ay, sí, qué bueno. Ay, no, peor que la gran pistolona que tenía. Pero si yo crucifico y exijo ay, espérate que a la vuelta de la vida te están esperando con la misma vara y con intereses agregados. Diga ouch. Así que esas 3 necesidades básicas de la vida, yo las debo de perseguir en un prójimo como las persigo en mí mismo. Amén. Así que este sacerdote, este creyente, es bueno que ofrezcamos sacrificios al Señor. Es bueno que le sirvamos, es bueno que trabajemos, pero nunca olvidemos que la base de todo es el amor. Por amor aguantamos el error, por amor perdonamos, por amor nos soportamos unos a otros, y por amor me mido, porque no
no debo de ofender por amor. Pero es que es verdad, pastor, y le voy a decir sus verdades. Sí, pero no lo estás haciendo en amor, en odio lo estás haciendo. Así que no has entendido que el buen sacerdote fue aprobado porque estaba cerca del reino, entendía lo que Jesús perseguía. Yo no sé si hay de esos aquí esta tarde. Segundo, Hechos capítulo 5, verso 38. Aquí está hablando un sabio sacerdote llamado Gamaliel, el Pama. Hechos 5:38. En este caso, les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es de parte de los hombres, fallará. Pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. El consejo estuvo de acuerdo con Gamaliel. Qué tremendo. Un sacerdote venerado, respetado. Era una eminencia, como decir, estudió en Harvard de aquellos tiempos, con doctorados. Solo con que se pusiera de pie, oh, silencio, va a hablar Gamaliel. Y los sacerdotes, todos los fariseos y saduceos, estaban haciéndole la guerra a los apóstoles, a la nueva iglesia. Ya Jesús había ascendido a los cielos y Pedro y Juan habían hecho averías en el reino, buenas cosas pues, habían predicado, hecho milagros. Y los fariseos, muertos de celos, con rabia y cólera, los estaban persiguiendo y los habían metido a la cárcel porque querían parar ese movimiento. Y estando en la cárcel, el Señor envió ángeles y fue a abrir la cárcel, y Pedro y Juan ya estaban otra vez predicando, y se asustaron los fariseos. ¿Y en qué va a parar todo esto? ¿Que estos son brujos o qué son? Pero no nos conviene porque nosotros tenemos intereses. Y se levanta ese hombre. ¿No se han puesto a pensar que tal vez tus planes están en contra de la voluntad de Dios? ¿No te has puesto a pensar, sacerdotes, compañeros, colegas, diputados? ¿No se han puesto a pensar que ustedes están en contra de la voluntad de Dios? Y en ese ratito les entró como miedo, solo que no les duró mucho, pero a que a nosotros nos dure mucho. ¿Cuántos planes, cuántas ideas, cuántos proyectos van en dirección opuesta? Porque dice Proverbios 16:9, uno es el que planea la vida, pero el Señor es el que decide lo que va a pasar. También en Santiago el apóstol dice: ¿por qué algunos dicen que hacen planes? Mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer esto y lo otro, negocios. Y eso que ni siquiera saben qué va a suceder mañana, que no saben que la vida es como una niebla, que en un momento se desvanece. Más bien deberían de decir: si el Señor quiere, si el Señor lo permite. En algún momento, hermano, Dios tiene otros planes. Dios no está de acuerdo en tu postura. Dios no está de acuerdo en tu forma de pensar, en lo que estás declarando. Examinémonos. Mire, lamentablemente estos sacerdotes solo un ratito les duró la advertencia de Gamaliel, porque después lo siguieron persiguiendo. Pero fue un hombre muy sabio, muy sabio. Él dijo: mire, se han levantado dos hombres revoltosos, ¿se recuerdan? Y se disolvió ese movimiento porque no era de Dios. ¿No les da pena que estos hombres estén enviados por Dios? Y ahí se quedaron callados. Un sacerdote aprobado analiza, discierne, consulta si lo que va a hacer, si lo que está planeando hacer está dentro de los planes de Dios.
Porque qué tal usted emprende algo y no está en los planes de Dios. ¿Cómo cree que le va a ir en el camino? Ay, es que el Señor no me oye, que el Señor no me bendice. ¿Y por qué tanta lucha? ¿Y por qué tanta cosa? ¿Y por qué no prospero? Sí, es que en algún punto tomaste un camino equivocado. Yo estaba viendo en las noticias, yo creo que todos se han enterado del atentado que sufrió el candidato Donald Trump. ¿Todos saben de eso? ¿Sí? Bueno, en marzo de este año, un pastor llamado Brandon Biggs lo profetizó al pie de la letra. Pero no solo eso profetizó. Él profetizó, habrá un aumento de temperatura como nunca. Dijo, y eso, hermano, en 36 años que tengo yo de vivir en San Andrés, es el primer año con tanto calor como nunca. Y él lo profetizó en marzo. Dijo también que la guerra iba a aumentar de repente. Y así fue la guerra de Ucrania, la guerra de Israel. Ya no solo es Gaza, ahora es Hezbollah en el Líbano. De repente se le juntaron los enemigos a Israel. Lo dijo el pastor Biggs. También dijo, habrá un atentado contra el candidato Donald Trump. Y dijo, la bala le pasará rozando la oreja y le va a estallar el tímpano y él va a caer de rodillas. Y así fue. Cuando Donald Trump se sintió, se tiró. Y dice, y se va a humillar y va a tener una conversión. Yo quedé impactado, hermano, de ver el video después del atentado. La siguiente aparición en su campaña política, él hizo la primera aparición después del atentado. No, hombre, es otro hombre, casi llorando. La carita bien así, bien apachadita. No sé cuántos lo han visto ese video, pero sale ese hombre humilladísimo. Ya no es aquel gringote creído que tiene 7,000 millones de dólares y más ahora. No, es un hombre humilde, casi llorando, con el rostro demudado, porque en la profecía este pastor Brandon decía que se iba a humillar y se iba a convertir. Y él ahora glorifica a Dios, que Dios lo salvó, dice, que el Señor lo salvó. Así que si hay alguno aquí que está peleando o va en contra de los planes de Dios, sea sabio y sin que le pase una bala rozando la oreja, dígale al Señor hoy, me voy a alinear a tus planes, voy a humillarme, Señor, quiero saber lo que tú quieres que yo haga. Con esto termino. Mateo 13:51. ¿Han entendido esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Tesoros viejos. Mira, hermano, en estos tiempos tan modernos, la tecnología avanzando, la inteligencia artificial y todo pues tan práctico, las remesas, solo pone un código en la aplicación virtual y ya está el dinero en su cuenta. Antes tenía que hacer cola y era un montón de pisto y había una pobre gente que le engañaban, no le daban todo el dinero y tanta cosa complicada. Ahora es tan práctico todo, tan fácil. Y la modernidad está haciendo que también la iglesia tenga recursos valiosos, como que se pueda predicar a distancia, se pueda enseñar a distancia, nos comuniquemos de una manera instantánea, tutoriales. Pero así como hay tesoros nuevos, no debemos de olvidar de lo antiguo que a Dios le agrada, como por ejemplo el respeto a las autoridades, a los mayores. El hecho de que ahora estos viejos no saben usar tecnología, yo soy no. Dios honra a los que honran a sus padres.
Dios honra a los que honran a sus líderes, a sus autoridades. La decencia en el vestir. Yo una vez le decía a una mi familiar: un día tú vas a tener un esposo, porque ella tiene un candidato por ahí, como que fuera partido político, un candidato, y es un chico yuca, o sea, todo el mundo se lo recomienda, graduado, bien establecido en un trabajo, un oficio bueno, odontólogo. El papá es odontólogo y tiene una clínica bien establecida. Imagínense, cuando se muera le va a dejar la cartera y bien calidad. Guardado el tipo, estudiando y todo, trabajando y en la iglesia. No, hombre, el chico ideal, y no es tan federal, ¿no? O sea, no es, pero no es feo. Pues yo vi la foto y no se ve feo el desgraciado, porque yo soy su tío. Entonces yo le decía a la familiar: un día este hombre, si tú te casaras con él va a estar luchando con lo que ve, porque cada día la mujer enseña más su cuerpo, cada día. Usted va a las playas, ya no se diga en el extranjero, Cancún, Miami, Dios mío, es una pasarela de pornografía terrible. Y nosotros los tristes, que, ay Dios, uy, ¿qué es eso? Uy. Aparte que no estamos acostumbrados. Porque una vez un gringo me dijo, me hizo una pregunta: mire, ¿por qué aquí en San Andrés se bañan con ropa? Me dijo. Y yo dije, sí, buena pregunta. Unos grandes vestidones. Yo pues traté de explicarle, bueno, es que es un poco recatada la cultura, es conservadora todavía, que no sé qué. Pero van a llegar los días en que eso se va a perder poco a poco. Pero eso es un tesoro que los creyentes no debemos de perderlo. Y yo le decía a la familiar: ¿por qué no siembras tú ahora lo que tú quieres cosechar en tu matrimonio? Porque tu futuro esposo va a estar expuesto a esa pasarela, a ese desfile de modas. La moda es el Edén, así sin ropa, a como venían en el Edén. Entonces, ¿qué quieres que haga el pobre? Porque nadie habla de eso hoy en día. Y déjeme decirles, esas son casacas. Los hombres miramos y volvemos a ver. Y lo único que nos va a librar es que seamos parte de un proceso en el Señor para gobernar y dominar la carne. Y una esposa que ayude, no una loca bruja que lo empuje más a las garras de las impías. No, porque hay mujeres que desgraciadamente empujan al marido a la desgracia. Ahí voy, mujeres. No, qué terrible. Pero si se tiene una mujer sensata, sabia, y somos parte de un proceso divino, se va a vencer en esa lucha. Pero también tiene que ver mucho lo que se siembra. Entonces yo le decía a la familiar: así como quieres tú que se coseche, siémbralo con tu vestimenta. No enseñar lo menos que puedas del cuerpo, porque un día tu marido va a luchar contra eso. Y son casacas que que yo soy moderno. Esas son mentiras. Y ay de usted, mujer, si es babosa y se lo cree. Ay de usted si se lo cree. No, mi marido no tiene ojos solo para mí. Ay Dios. Como dicen en El Salvador, no sea dundita. El hermano Minguito me preguntó: pastor, ¿y qué significa dundo? Tontito, soncito. Ya no lo había escuchado hace mucho tiempo. No sea dundita, hermano. No se crea esa mentira.
Si usted supiera esa luchota horrible que tenemos los hombres. Pero si estamos agarrados del Señor. Lo que pasa es que hay unos que saben disimular, y les voy a dar un Oscar a la academia. Saben disimular y solo ellos saben lo que vieron y lo que se llevan en la mente y lo que fueron a hacer en privado. Pero usted no se la cree. Dundita. No, yo la bendigo. Usted es una sierva. Son mujeres sabias. Porque eso es un tesoro viejo que se está perdiendo. La decencia, el recato, la modestia, la honestidad. El sacerdote aprobado por Dios es aquel que aprovecha lo nuevo, pero no deja de practicar las buenas costumbres y los buenos hábitos que lo hacen acepto delante de Dios. Dale un aplauso al que vive. Ay, el pastor me dijo Dundita, va a decir. Como para usted no significa nada, no hay problema. Dunditos, hasta bonito se oye. Por eso se lo digo con confianza. Ahora, si hubiera una salvadoreña aquí, se ofende. Bueno, aquí hay una salvadoreña. Enséñanos a cuidar nuestro templo, Señor. Yo soy un sacerdote y debo de cuidar mi vida, porque tú me has depositado tu espíritu y tú habitas dentro de mí, y yo no me debo de olvidar de eso. Aunque no lo entienda, no sea algo que yo entienda tan fácilmente, pero con tu ayuda lo voy a comprender, Señor, con el tiempo. ¿Cómo es ese misterio, ese privilegio, que tu Espíritu Santo more en nosotros? Y que ya no busques habitar en templos hechos de mano de hombres, sino de carne y hueso. Es un misterio. Dígale al Señor hoy: quiero entender por qué nos celas, por qué nos cuidas tanto, por qué quieres que este cuerpo sea preservado, sea cuidado. Yo te hablé de 3 sacerdotes que fueron aprobados. El primero entendió que el oficio no es primero, que el oficio sacerdotal. El servidor tiene que entender, el diácono tiene que entender, el pastor tiene que entender que el oficio no es primero. Primero es el amor por las personas, el amor por Dios. Si yo no amo la obra, de balde yo hago tanto esfuerzo. Tengo que tener amor por la obra, amor por la gente, amor por el perdido, como Cristo nos amó. Y en segundo lugar están los sacrificios. Primero es el amor a Dios y al prójimo, en las 3 necesidades básicas. ¿Cuántos recuerdan esos puntos? Segundo sacerdote aprobado es el que descubre y el que entiende que no se puede luchar contra Dios, que los planes deben de estar sometidos al Señor. Consulte, pida confirmación, no sea que esté yendo contra corriente. Y tercero, aproveche lo nuevo, la innovación que le agrada a Dios, pero no deje de practicar los hábitos antiguos, que también son buenos y que se están perdiendo porque todo es moderno y actualizado. Papá, enséñame y revélame ese misterio.
¿Cómo yo soy templo? ¿Cómo funciona eso? ¡Qué privilegio! ¿Será que cuando peco yo dejo de ser templo? No. Tu tarea es límpialo, arrepiéntete, busca ayuda. Pero el Señor no te va a desechar porque pecaste. Pero nuestra tarea es arreglar nuestra vida. Pero yo sigo siendo templo, usted sigue siendo templo. ¿Será, Señor, que yo tengo el Espíritu de verdad? Yo pensé que solo los profetas. No. Todo creyente nacido de nuevo, todo el que ha abierto su corazón al Señor, que ha creído en fe, ha recibido el Espíritu Santo. ¿Le parece buena esa noticia? Así que cuide su vida. Usted es un sacerdote. Tiene que orar. Tiene que cuidar su salud. Tiene que velar porque jamás el Señor deje de manifestarse en su vida. Así que yo invito a los templos vivientes, a los que quieren ser casa de Dios en sus corazones, a los que quieren tener al Señor en esta casa viviente. No me dejes, Señor. Por eso David, el gran adorador, decía: no me quites tu Santo Espíritu, porque él había pecado. Y lo que más le preocupaba es que el Señor le arrancara esa. Y eso que en aquellos tiempos eran pocos a los que le venía el Espíritu Santo. Él era uno de los privilegiados, porque era un gran adorador. Ahora no tiene que ser un David, es por fe. ¡Qué buena noticia! En aquellos tiempos eran poquísimos los privilegiados que recibían el Espíritu Santo, solo casi los profetas. Pero ahora dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y desataré dones y me moveré en los grandes y en los pequeños, daré sueños y visiones. Y esa obra difícil que no puede humanamente hacer, el Espíritu Santo lo hará posible. Esa voluntad, esa fuerza de voluntad, porque a veces se necesita una fuerza de voluntad más allá de lo humano. Usted tiene algo que va más allá de lo humano, el Espíritu Santo. Así que invítelo hoy. Señor, yo voy a ser un buen sacerdote de este cuerpo. Voy a cuidar mi salud. Voy a recordar, reconciliar siempre mi relación contigo. Voy a buscar siempre, Señor, corregir mis errores, porque yo no quiero perder ese privilegio. Porque yo seré un templo de avivamiento, Señor. El gozo, lléname de gozo. Lléname de tu presencia, Señor. Hazme ver tu gozo, el gozo de tu salvación, Señor. Aleluya. Adora al Señor en esta hora, pueblo. Y dile: yo quiero ser ese templo, Señor. Quiero cuidar este templo, porque es más importante que en este templo se manifieste el amor, Señor, primero, antes que un sacrificio. Vuélvenos, padres a hijos, hijos a padres. Reconcílianos unos a otros, Señor. Yo me someto al proceso de guerra
guerra contra la carne. Yo someto mi carne a una guerra. Mi voluntad, mi oración, mi ayuno, mi decisión, mi perseverancia, la lectura bíblica, el tomar decisiones, el alimentar mi mente con las cosas limpias, buenas, el limpiar mi ambiente para que no entre nada malo. Le voy a hacer guerra a la carne, porque yo quiero tener este templo limpio. Así que varón, dígale al Señor: yo empiezo esa guerra a muerte hoy, y la carne se muere, y mis deseos pecaminosos se mueren, los deseos malos se mueren hoy, porque en este templo va a ser depositada la unción, la bendición del Señor, su presencia en mí, su sanidad, sus palabras que me abrirán puertas, su cobertura que yo la voy a extender a mi familia. ¿Cuántos varones queremos cubrir a nuestra familia? La mejor manera es que este templo esté limpio. Así que hagamos un compromiso, varones, porque en nosotros los varones trabaja diferente la lucha. En nosotros la tentación entra más por los ojos, por el orgullo. Así que hoy decidimos, acompáñeme, yo lo invito. Hoy decidimos como hombres, aleluya, declarar guerra contra la carne para que este templo esté limpio. Hoy seré un sacerdote de mi templo. Lo cuidaré, Señor, porque sé que aquí tú vas a obrar. A través de mí vas a bendecir a mis hijos. A través de mí se va a cubrir mi casa. A través de mí mi esposa será bendecida. Y los que son solteros, su futuro hogar, su futura esposa soltero, varón soltero, desde ya estás estableciendo el fundamento. Porque serás un templo agradable al Señor. Ahora quiero hablarle a las hermanas mujeres. Tú eres un templo de Dios también. Entrega esas emociones, porque tú, dama, eres un jardín de emociones. Entrégaselo al Señor, porque la mayoría de veces la mujer se contamina cuando se deja llevar por esas emociones equivocadas, enojos, resentimientos, pleitos. Que entrega esas emociones al Señor, esas amarguras que te quieren dominar. Y hoy eres un templo santo, hermana. Eres un templo santo para el Señor, donde esa emoción será sometida al Espíritu de Dios. Gracias, papá. Y la familia completa hoy le dice al Señor: somos templos, Señor. Y a partir de hoy lo cuidaremos para que ahí se manifieste tu presencia. Gracias, Cristo. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Quiero recordarle a la iglesia que nuestro encuentro es el sábado 10 de agosto y domingo 11. El sábado comienza a las 4:30 con el hermano Amílcar en la inscripción, 40 quetzales. Si usted siente que necesita una motivación, un despertar, una liberación importante en su vida, ese es su momento. Dios tiene algo maravilloso y poderoso para su vida. Así que invitamos. Dios tiene escogidos a los que va a llevar a ese lugar. Así que déjese llevar por la voluntad del Señor. Que el Señor me lo bendiga, hermano.